De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Hoy es miércoles 19 de febrero de este año 2025. Tenemos para nosotros un invitado que es muy especial porque en el caso de Osiris de León ha sido parte de la Z101, ha sido miembro de todos los espacios, ha sido siempre uno de los apoyos que la emisora ha tenido para profundizar en una serie de temas. Y en su condición de ingeniero geólogo con las especialidades, con todo lo que le ha agregado a ese conocimiento, hay que decir algo más importante: ha sido un divulgador de conocimiento en un país que necesita la divulgación del conocimiento con base en la ciencia, a la vez de que también hemos promovido siempre en la idea de Osiris y otros el hecho de que sean las personas con los conocimientos los que estén cerca de la toma de decisiones de políticas públicas. Nuestras políticas públicas necesitan cada vez más la base de la ciencia, de los conceptos de la ciencia, de los métodos de la ciencia, para que la toma de decisiones sea la más realista posible. De manera que invitamos al público a estar muy en sintonía con esta entrevista. A nuestros compañeros vamos a aprovechar el tiempo de inmediato y a hablar con Osiris sin dudas de muchos temas, pero muy especialmente de la posibilidad de que el país pueda sacar provecho a un recurso que en este momento vale más que nunca: las tierras raras, y la posibilidad de que estos elementos de la tabla periódica estén en suficiente presencia en el subsuelo de la República Dominicana como para implicar un paso, un salto adelante en nuestro desarrollo, en nuestra capacidad de desarrollarnos como país. Damos los buenos días a un amigo de la Z101, don Osiris. Buenos días, amigo y hermano José Luis Mendoza. Gracias inmensas por esa hermosa y glamorosa presentación que tú haces con una ponderación de lo poco que hemos aportado aquí en Z101 y en la sociedad dominicana. Gracias, para mí es un honor el saber que tú valoras lo poco que uno hace en favor de la sociedad dominicana. Así que mi abrazo fraterno para cada uno de los amigos y hermanos que están aquí. Rosendo, a quien les tengo un agradecimiento especial, porque cuando empezamos con el Gobierno de la Noche, claro, Rosendo tenía que trasnocharse y él no estaba acostumbrado en ese entonces a acostarse tarde. Ay, todavía. Sí. Estaba hasta en amaneciendo con Rosendo. Osiris, para nosotros un placer tenerte de vuelta aquí en esta cabina, en el Gobierno de la Mañana. A mí personalmente, con respecto al tema que queremos tratar contigo, me surge una inquietud en primer plano. La Alcoa Corporation estuvo extrayendo bauxita o tierras raras durante muchos años en la República Dominicana. Mira, Alcoa Exploration Company comenzó a explotar bauxitas en las Mercedes y en el Aceitillar en el año 1959. Y ya cuando la competencia se le hacía un poquito difícil con Reynolds, que está ahí al oeste de nosotros, en Jamaica. Y Benalún en Venezuela. Sí, entonces Alcoa en ese momento entendía que lo que estaba ganando no era lo que ellos ganaban al principio en cada tonelada métrica que ellos extraían y exportaban. Eso coincidió con una solicitud que le hizo el Estado Dominicano de reconsideración de la participación económica del Estado Dominicano en la operación. Y Alcoa dijo: mira, ya a mí no me interesa mucho ese depósito, así que yo me voy, te dejo todas mis instalaciones, te dejo el puerto, te dejo todo el equipamiento que está ahí y tú decides qué puedes hacer con eso. Si Alcoa hubiese tomado conocimiento en ese entonces de que había elementos de tierras raras presentes en esas bauxitas, que los hay, y que eso podía años después, 40 años después, ser un boom en el mercado, es muy probable que Alcoa no se hubiese retirado voluntariamente, se hubiera quedado ahí esperando que las condiciones del mercado se abrieran para las tierras raras. Pero en realidad, siendo honestos y siendo transparentes, lo que Alcoa siempre vendió fue trióxido de aluminio, que lo obtenía mediante un proceso Bayer, y desde ahí obtenía el aluminio metálico, que era el aluminio clásico que siempre vendió Alcoa, porque Alcoa fue una empresa de aluminio, por eso se llamaba Alcoa, Aluminium Company. ¿Ves? Entonces, en ese momento nadie hablaba ni en China, ni en Estados Unidos, ni en el Caribe, ni en Latinoamérica de elementos de tierras raras, porque no estaban incorporados en la alta tecnología de la cohetería, de los televisores de pantalla plana, de los molinos de viento para los parques eólicos. No estaba incorporado la tecnología del teléfono celular hoy día. Esa brillantez que tú ves en tu pantalla, que tú puedes distinguir esos contrastes de colores, es gracias a elementos de tierras raras. Entonces, ese camino que lleva los elementos de tierra rara va en ascenso.
va en incremento. Quiere decir que cada día tú vas a ver más uso de esos elementos, y ahí es donde la República Dominicana está en una buena posición estratégica, por estar en el centro del Caribe, por estar cerca de Estados Unidos, por tener depósitos donde hay elementos de tierras raras, y porque la tendencia del mercado es a demandar cada día más estos elementos de tierras raras, lo que proyecta cada día mejores precios de estos elementos. Y recordar, ¿verdad?, que fue en 1950, 1955, que muy estratégicamente y calladamente se utilizó en la industria militar, que aquí no teníamos ni puta idea de lo que era tierra rara, pero como está de moda, hay gente que le está metiendo al bloque con eso. Osiris, nosotros tuvimos oportunidad de escuchar cómo el gran trabajo que está haciendo el Servicio Geológico, la Dirección de Minería, en las prospecciones y los acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Pero allí también escuchamos que nosotros no tenemos ni una pistola de rayo X, de fluorescencia, que algo sencillo. Entonces me topo hoy con una noticia de que el Ministerio de Energía y Mina, a través de uno de sus viceministerios, hace un acuerdo con el IBI para montarle un modernísimo laboratorio para el desarrollo y de investigación de biomasa para la producción de hidrocarburos. ¿Cómo podemos nosotros, qué sé yo, tú que eres un tipo que, verdad, llevar al Estado hacia sus prioridades? Busqué también el precio. Hay pistola de XRF disponible para entregar en 1.200.000 pesos. Y la minería, cualquier empresa nos la regala como una colaboración al Estado Dominicano. Estamos forzando eso a ver si logramos que el Organismo Internacional de Energía Atómica ceda 3 que tiene. Sí. Como tú, que también te metieron en una comisión para ver la integridad de infraestructuras críticas, cómo llevar al Estado en la necesidad de inversión en equipamiento mínimo. Sí, sí. ¿Cómo llevarlo? Mira, Susana, me alegra que tú traigas este tema aquí a la Z101, que es una emisora de alcance nacional e internacional, porque tú has planteado una falencia estructural de larga data en el Estado Dominicano. Son muchas las veces que cualquier agencia del gobierno te ha dicho: no pude ir a Pedernales porque no había un vehículo disponible, o porque no había combustible, o porque se dañó el equipo. Tú estás citando el tema del IBI. Yo nunca estuve de acuerdo con que el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial migrara al IBI. Yo prefería el Indotec de antes, porque el Indotec tenía un campo de acción que cubría la industria pública y privada, te cubría la empresa minera pública y privada. Es decir, cualquier cosa que tú llevabas, desde biomasa, que es este caso, a una muestra de piedra caliza o una muestra de roca que tú traías de Pueblo Viejo, de Falcondo, Indotec tenía el mejor laboratorio de República Dominicana y de la región, con un espectrofotómetro de absorción atómica de última generación. En la Núñez con Olos Palmer. En la Núñez con Olos Palmer. Y nosotros dejamos dos ahí, no están en funcionamiento. 17 millones de pesos. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Fíjate, ustedes recuerdan, todos los que hemos estado en esta cabina, recordamos aquel tema de Barry, las exportaciones, y bueno, todo el mundo me preguntaba en ese momento, le dije, pero es que nosotros como país no tenemos un laboratorio en este momento para analizar qué proporción de eso es oro, qué proporción es plata y qué es otra cosa. Y se decidió, hay que reconocerle al gobierno, en ese momento Danilo Medina tomó la decisión. Entonces, si no hay un laboratorio, vamos a montar uno inmediatamente. Y entonces el director de aduanas, que en ese momento era Fernando Fernández, me llamó y me dijo: vamos a montar un laboratorio. Y hay un laboratorio que está al servicio del Estado y del sector privado. Pero el Indotec tenía más alcance cuando era ese Indotec, porque Indotec inclusive recibía propuestas de estudiantes de universidades que estaban formulando proyectos de investigación científica, y el soporte analítico e inclusive a veces en la formulación del proyecto se lo daba el Indotec. Osiris,
que era una dependencia del Banco Central de la República Dominicana. Osiris, lo primero es que quiero suscribir con la elocuencia que siempre caracteriza a José Luis, todos los halagos que te dirigió. Gracias, y agregarme. Y yo fui también compañero tuyo en breve en el gobierno. Yo me refería a Rosendo, porque es que Rosendo, desde que ya eran las 10:45, decía: yo tengo que levantarme temprano, me debo ir. Dicho esto, sí quisiera, Osiris, como el gran experto que eres, que nos hablara de quién tiene el control de las tierras raras en el mundo y la importancia estratégica que se tiene, que tendría la República Dominicana a partir de este descubrimiento de que en la República Dominicana hay un yacimiento importante de este recurso. Mira, de estos recursos. Mira, China y Estados Unidos hoy día son los principales competidores en el mundo tecnológico, en los mercados, y son los que están definiendo las perspectivas de corto, mediano y de largo plazo. China evidentemente está apostando a ocupar parte importante del lugar que ha venido ocupando por décadas Estados Unidos. Y China, por eso tú ves que no solamente está en estos temas, está también en los viajes espaciales, está compitiendo y quiere ver si para dentro de 1 o 2 años puede tener un hombre en la luna, porque eso le da prestigio a nivel científico, a nivel tecnológico. Qué bueno que usted lo menciona, porque la miniaturización que obligaba a los viajes espaciales, había que ocupar para todo menos espacio y menos peso, es lo que obliga al desarrollo de muchas de estas capacidades. Definitivamente. Es así. Y el precio viene de ahí y la búsqueda viene de ahí. Y esa tendencia que tienen esas grandes naciones de ver qué tantos elementos de tierras raras tengo y sobre todo de esos cuáles están en mi vecindad. Cuando Marco Rubio viene aquí a República Dominicana y plantea a Estados Unidos en su agenda el tema de tierras raras, es porque a Estados Unidos le conviene más extraer bauxita en República Dominicana, en Haití y en Jamaica, que traerlas en China. Pero además hay una cosa, y ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes dominan ese tema mucho mejor que yo, que es el tema de la geopolítica en momentos de crisis. En un momento de una crisis, que puede ser mañana o puede ser en 20, 30 años, Estados Unidos no tiene que depender de viajes transatlánticos o transpacíficos. Depende del Caribe. El Caribe es su territorio, es su vecindad. Nunca hemos visto una guerra mundial aquí en el Caribe. Ha sido allá, ¿verdad? Nearshoring, sí. Exactamente. Ese nearshoring que... Y más fácil de agarrar. Lógico, porque no es lo mismo tú decirle a República Dominicana, decirle a Haití, decirle a Jamaica: mándame 20,000 toneladas de bauxitas enriquecidas con elementos de tierras raras, que tú decírselo a China. Claro. Si hay crisis en ese momento con China, sea por temas impositivos, sea por temas de competencia de mercado, o sea por temas de guerra, y no estamos de acuerdo en cómo abordar la guerra en tal o cual país, China te dice: ahora no puedo enviarte eso. Déjame ver si para finales de año te puedo despachar un barco. Pero en ese interín tu industria colapsa. ¿Qué quiere Estados Unidos? No, que mi industria tecnológica pueda competir de manera ventajosa con la de China. Es decir, no es que estemos de igual a igual. Estados Unidos va a querer estar por encima de China. Eso hace que hoy día Estados Unidos ande revisando en todo el continente americano donde hay elementos de tierras raras, para llegar a acuerdos anticipados que le garantice a ellos que tiene acceso a esa materia prima, comprándotela al precio que sea, con el acuerdo que sea, pero saber que cuento con lo que tú tienes ahí. Excelente. Osiris, se habla de que en la mina Las Mercedes, en Pedernales, hay por lo menos 13 de los 17 elementos de tierras raras. Así es. ¿Qué tanto hay ahí y qué tanto realmente se podría explotar y qué necesitaríamos para explotarlo? Mira, el depósito de Las Mercedes fue el más explotado por Alcoa Exploration Company. Ahí es donde menos bauxita te queda. Ahora, ¿qué se está haciendo? Tú sabes que en una operación minera, la distancia juega un papel protagónico. Lo que llamo la distancia del frente minero. Es decir, mientras más lejos yo tengo que ir a buscar el material, pues más se me encarece el costo de transporte. Entonces, ¿qué hizo Alcoa en ese entonces? Se concentró en 2 depósitos. El de Las Mercedes, que es el que está más bajito topográficamente. Cuando tú subes en esa terraza que está ahí, que se llama Las Mercedes, ahí está ese depósito. Y el otro que está allá arriba, en la parte alta, que es el Aceitillar, como si tú fueras a cruzar hacia Duvergé, por la zona del Charco de la Paloma y por Puerto Escondido. Hay una ruta por ahí, muy vieja, que la gente a veces la hace a caballo, otros lo hacen en bicicleta, otros lo hacen en vehículo de doble tracción. Entonces, en toda esa zona, tú tienes pequeños cuerpos lateríticos. La laterita es una tierra roja, parecida a esa que tú ves ahí en la cumbre de Bonao,
Cuando tú vas por ahí, por ahí hay un parador, exacto, rojo ladrillo. Por ahí hay un parador muy popular que está cerca de una estación de combustible, que mucha gente de los medios de comunicación se para ahí. Cuando tú miras al frente, tú ves una tierra roja. Esa tierra roja se llama laterita. Está enriquecida con hierro, con sílice. Y en este caso, estos elementos lateríticos también están enriquecidos con elementos de tierras raras. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Y Susana mencionaba ahorita con mucha propiedad el trabajo que ha venido haciendo el Servicio Geológico Nacional, que es una institución del Estado adscrita al Ministerio de Energía y Minas que hace exploración, no hace explotación, exploración. Primero, en el orden geológico, y esa información geológica la aplica en dos campos, en la minería y en la búsqueda de aguas subterráneas, que son los dos campos donde tú aplicas como base la cartografía geológica, que es lo que ellos hacen permanentemente. Entonces, ahí, junto con el programa SISMIN, que fue aquel programa de cooperación entre la Unión Europea y el gobierno dominicano, donde la Unión Europea asignó recursos al gobierno dominicano para explorar en el área de minería, en el área de aguas subterráneas, en el área de medio ambiente. Entonces se formularon una serie de proyectos que fueron presentados por el gobierno dominicano, fueron aprobados, y entonces se organizaban licitaciones donde participaba una empresa miembro de la Unión Europea con una contraparte dominicana. Uno de esos estudios de SISMIN es que comienza a buscar en pequeñas concentraciones, porque lo que estamos hablando aquí es de ppm, partes por millón, que equivale a gramos por tonelada. Cuando te dicen que ahí hay altos niveles de elementos de tierra rara, te están hablando es que triplica el promedio es 500, 550, 600 partes por millón. En este caso tú estás hablando de 1500, 1600, 1700 como volumen total de los elementos de tierras raras que tú tienes ahí presentes. De ahí la importancia y la pertinencia de lo que planteaba Susana Gotró, en el sentido de que tú tengas suficiente equipamiento tecnológico de laboratorio, de forma tal de que en el campo, con tu equipo de exploración y ese equipo de rayos X, tú vas en el campo identificando los calibres para determinados elementos, entonces tú vas viendo cuáles de esos elementos. Ya identificada esa traza, ahora tú puedes planificar calicatas más profundas, sondeos ahora mucho más profundos hasta llegar al contacto entre el sedimento laterítico y la roca, auxiliados por la geofísica, y eso es lo que te permite pasar de las reservas inferidas, que son de las cuales se ha hablado hasta el momento, a las reservas probadas, que es la última etapa en la exploración minera. Porque en minería hay tres tipos de reservas. Inferida, que es cuando tú tienes un poquito de información, 10, 15, 20% de cobertura, tú extrapolas, pero muy al ojo, muy aéreo. Dice, bueno, si todo lo que hay allá es igual a lo que está aquí, pudiéramos tener 100 millones de toneladas. Ahora, cuando ya tú llevas tu programa por mitad, 50, 55, 60%, sí, ya tú hablas de reservas probables. Y cuando tú terminas tu programa completo, entonces tú le dices al Estado o al banco o a tu país socio, mire, mis reservas probadas son estas, pero ya certificado. Hablando de reservas, Osiris, hay gente que dice, bueno, es un sueño, se mofa. Esa alianza que ha surgido con la República de Guyana en el tema de cooperación energética, exploración allá y posible estudio de una instalación de refinería allá en alianza en Guyana para también instalar una fábrica de fertilizantes, también allá en colaboración con el gobierno dominicano. ¿Cómo se explica eso? ¿Y en qué consiste la asignación del bloque de Berbice allá? ¿Cómo Mira, podemos aprovechar? Tú sabes que toda la región del Caribe es una región petrolera. Los mayores depósitos de petróleo del mundo están en el Caribe. Sí. No están en Medio Oriente, no están en Arabia Saudita, están en Venezuela. Sí. Cuando tú a Venezuela le subas las reservas petroleras de Estados Unidos en Texas, que está en el mismo Caribe porque es el Golfo de México, y cuando suman las reservas petroleras de México, que está en el Golfo de México o Golfo de América ahora. Es una vena que hay por ahí. Bueno. Es una vena bien grande. Ya no quiere que se diga Golfo de México, sino Golfo de América. Sí. Tú te vas a encontrar, cuando le sumas el petróleo de Trinidad, le sumas el de Venezuela, le sumas que algunos de los pozos que tú has hecho en Asua muestran petróleo, porque ya manaba superficialmente el petróleo. Tú estás hablando que el Caribe
es una cuenca petrolífera de primer nivel. Esa es la palabra. Y en tal virtud, yo creo que todos los países del Caribe, sin excepción, incluyendo los que están en el Golfo de México o el Golfo de América, como Estados Unidos y México, deben sumarse a un programa de exploración exhaustiva, de forma tal de que cada país sepa que tiene a nivel de reservas petroleras y que entre todos los países haya un programa de cooperación económica y tecnológica. Que Estados Unidos te diga a ti, bueno, pero mira, yo identifico aquí un depósito petrolífero que tú tienes en la región suroeste, vamos a explotarlo de manera conjunta. Nosotros como país ponemos la tecnología, ponemos el dinero, ponemos recursos humanos y ustedes como país reciben el 50, el 51% de los beneficios. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos hacer eso y que en cada reunión del CARICOM o cualquiera de los grupos, CELAC, lo que sea, tú dices, vamos a tocar el tema del desarrollo en la región. Y el desarrollo en la región va a depender hoy, mañana y pasado de sus recursos mineros. Osiris, entonces, ¿está el país en condiciones de hacer su exploración, determinar a ciencia cierta la reserva que tiene y luego de completar ese proceso, esa etapa, entonces llegar a un acuerdo, ya sea con Estados Unidos, con quien sea, pero pareciera que con Estados Unidos, para la explotación de esas tierras raras? Mi primera pregunta. Y segundo, ¿qué implica esa explotación en términos medioambientales? Ok, mira, buen tema. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo y de acuerdo con quienes propugnan que el Estado dominicano dé un paso al frente en materia de exploración, porque esa ha sido siempre una tarea primaria del Estado, aunque a veces el Estado ralentiza esa actividad. Mi primer trabajo profesional fue explorar recursos minerales para el Estado dominicano, en los años 79, 80 y 81, para la Dirección General de Minería. Había 10 programas de exploración en todo el país, y en cada programa había un grupo de geólogos dominicanos con geólogos extranjeros explorando y supliendo información. Óyete, tú no podías caminar por los pasillos de la Dirección General de Minería. Eso estaba lleno de muestras, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, de todas las muestras que traía cada equipo de geólogos. Entonces, había 10 proyectos trabajando simultáneamente en todo el país. Es una tarea primaria del Estado. En la medida en que el Estado conoce mejor lo que tiene en el subsuelo, negocia mejor, porque ya no tiene que depender de la información que le da una empresa internacional o u otro gobierno que le dice, yo encontré cosas. El Estado dice, no, mira, yo tengo esto. Esa negociación que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía con el tema de Plaza Erdón, era porque el Estado tenía la información. Entonces el Estado le dijo, mira, tú no tienes que venir a explorar nada. Mira las reservas de oro y plata certificadas. Y mira las diferentes tecnologías metalúrgicas que hay. ¿Te interesa? Ven, pero tienes que darme la mitad más uno. Entonces, ahí el Estado tiene esa ventaja. Lo segundo es el tema ambiental que tú planteas. No tiene por qué haber un conflicto entre minería y medio ambiente, ni entre agricultura y medio ambiente, ni entre pecuaria y medio ambiente, ni entre turismo y medio ambiente, ni entre urbanismo y medio ambiente. Exacto. O sea, los errores que hemos cometido históricamente como sociedad global no tienen por qué llevarnos a ponerle un freno a un determinado sector. Pero además, si tomamos los informes del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los informes del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los informes de la FAO, que es el Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, encontramos que la minería nunca aparece como el primer sector contaminante. Nunca. Sí. Aparece la agricultura con plaguicidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, lo que ustedes ven cada semana. Infraestructura sanitaria. Claro, infraestructura sanitaria que no tenemos. En este país el principal daño al medio ambiente baja el inodoro. Y es nuestro. Y es nuestro. Yo se lo he dicho a sacerdotes en reuniones en Palacio Nacional discutiendo estos temas. Yo sé, pero vamos a comenzar por nosotros mismos. Claro, y vamos a ver cuántas de nuestras casas disponen de un servicio correcto de alcantarillado sanitario. Todos los patios, pozos. Tenemos el subsuelo de Santo Domingo lleno de pozos filtrantes, descargando nuestros desechos, contaminando el agua. Pero como por eso no se paga, tú no veas ciertos urbanismo. Sí, claro, pero no hay activismo para eso no hay activismo.
no, para eso no. Y no hay que discutirlo, Susana, porque tú le dices a cualquier ciudadano, como yo lo he dicho en muchos programas de televisión, ¿tú te atreverías a tomarte un vaso de agua del río Sama? No. Yo ahí no hay una mina. En cambio, se comen los pescados que se crían en Atillo, que está más para abajo de Boca. Exactamente. Y el arroz que se produce en Atillo. ¿Qué te parece? Que está todos los días en la ¿A mesa. usted le gusta la jaiba? Sí, Entonces, también. yo creo que perfectamente la minería y el medio ambiente pueden compartir un mismo espacio. Lo prueba el hecho de que la principal zona arrocera de República Dominicana y del Es la Caribe principal zona está en minera. el distrito minero, Claro. La Vega, Bonao, Sánchez Ramírez. Cotuitos, Ahí se está La produciendo el 70% de los 14.5 millones de quintales de arroz que produce el país. Quiere decir que el arroz que está en la mesa de cada uno de nosotros cada día está viniendo de ese distrito minero y nos lo comemos libre de contaminantes porque por demás, y esto no lo digo yo, se lo puede decir el Ministerio de Medio Ambiente, lo puede decir el INDRI, lo puede decir cualquier institución que tiene que ver con agua, el río menos contaminado que hay en la República Dominicana, de manera curiosa, ese es el que pasa por el distrito minero, que es el río Yuna. Cuando usted compara el Yuna con el Iguamo, no hay punto de comparación. Claro. Y con el Yaque del Norte menos. El Yaque del Norte está dentro de los 3 ríos más contaminados Sí, del país y no pasa y la por una mina que lo operación minera. contamina, ¿sabe cómo se llama? La gente de Santiago. La gente de Mao. Santiago y de Jarabacoa. Doctor Osiris, le voy a agregar Qué el bueno doctorado. está Gracias. Bueno, Ingeniero. nos vamos a ir al evento ocurrido recientemente, a principios de febrero, un evento atmosférico, un terremoto de 7 sísmico, telúrico. sísmico 7.6 al Sí. norte de Honduras, que generó aquí una alerta de tsunami en la cual usted posteriormente había informado que se cumplieron solamente 2 de las condiciones que eran Sí. necesarias para emitir esa alerta. Sí. Queremos escuchar nueva vez esa interpretación suya con respecto de eso. Algunos entendieron que fue no tan preciso de su parte decir esas palabras y también el protocolo a seguir para exponer una alerta, pero también quién es el organismo, cuál es el organismo Ok. competente y absoluto para emitir una alerta de tsunami. Ok, vamos a comenzar por lo de si fue preciso o no decirlo. El tsunami ocurrió. No ocurrió. Entonces yo tuve razón. Comenzando por ahí. Si una agencia internacional y agencias locales te dicen hay alerta de tsunami y yo publico en mi cuenta de Twitter las probabilidades son mínimas y no se produjo el tsunami, entonces yo tuve la razón. ¿De acuerdo? Comenzando por ahí. ¿Por qué yo lo dije con tanta certeza como se lo dije a los diferentes directores de medios que me llamaron? Sí, sí. Múltiples directores de medios, que algunos de ellos estarán escuchando este programa, me llamaron y dijeron, tranquilo, no hay tsunami. ¿Por qué? Porque muchas veces, desde que ocurre un terremoto de magnitud 7 o superior, se pone automáticamente una alerta de tsunami. En lo que se investiga el caso. Pero ocurre que para que se produzca un tsunami tienen que darse 4 condiciones. Si no se dan las 4, no hay tsunami. La primera es que el terremoto tenga magnitud superior a 7. Y en este caso era 7.6. Perfecto, se cumple esa variable. La segunda variable es que el epicentro del terremoto esté en el mar. Y en este caso estaba en el mar. Se cumple la segunda variable. La tercera variable es que el hipocentro sea de poca profundidad. 8, 10, 12, 15, quizás 16 kilómetros para esa magnitud. En este caso era 33 kilómetros. Ya tengo una vía de descartar. No, espérate, con profundidad 33 kilómetros, con magnitud 7.6, no me va a mover al fondo del mar. Y la cuarta, ¿cómo se movió la falla geológica? El tsunami no ocurre porque se produjo un terremoto y es importante que la gente tome conocimiento de eso. Excelente. El tsunami se produce porque el fondo del mar se mueve de manera vertical en un gran terremoto. Pero eso va a depender del mecanismo de movimiento de la falla que generó el terremoto. Entonces tú tienes fallas de subducción, como tú tienes en Puerto Plata, en Nagua, en Samaná,
en el Canal de la Mona, en Puerto Rico, que ahí el mecanismo es subducción. Una placa tectónica como la de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula energía elástica y cuando se produce el terremoto rebota y la placa de arriba se mueve abruptamente, rápidamente y desplaza la masa de agua. Si ese terremoto hubiese sido por Río San Juan, por Gaspar Hernández, por Samaná, entonces yo digo, sí, procede colocar una alerta de tsunami. Pero en el lugar donde se produjo el epicentro, que es lo primero que yo chequeo, veo que lo que hay es un desgarramiento tectónico lateral. Ahí, como la placa del Caribe se mueve hacia el este, en relación a la placa de Norteamérica, el movimiento es transcurrente, es lateral. No de subducción. No es subducción, ahí es desgarramiento. Es como una silla que tú la estás empujando al lado del escritorio de lado, no para arriba. Al moverse el fondo del mar de lado, y fue la misma falla que provocó el terremoto de Haití el 12 de enero de 2010, y que repitió otro terremoto el 14 de agosto del 2021, esa falla hasta Haití inclusive se mueve lateralmente, no verticalmente. En tal virtud, como se daban 2 condiciones de las 4 y las otras 2 no se daban, a todos los directores de medios que me llamaron, a todas las personas que se preocupan por el tema y que manejan el tema de la seguridad, les dije, no hay tsunami porque no se dan las 4 condiciones. Y no ocurrió. Por tanto, como no ocurrió, en este caso, ¿quién tuvo la razón? Ingeniero. ¿Quién dijo que no iba a ocurrir tsunami? Yo quiero volver sobre uno de los aspectos en los que se basó la pregunta de nuestra compañera Julieta Tejada, que me parece no solo es tan importante como ella hizo en su pregunta, sino que desde ahora hay que ir preparando toda una divulgación, una educación a una parte importante del pueblo dominicano que legítimamente tiene el derecho a preguntar, a informarse, pero sobre todo como un mecanismo preventivo de combatir la populachería, toda la mala prensa que sabemos tampoco se hace de manera gratuita contra la minería. Y tiene que ver con el costo natural que tiene la explotación de cada recurso. Como lo hemos dicho, cada recurso implica una inversión, unos sacrificios, sobre todo la economía extractiva. Y en el caso esencialmente de las tierras raras hay una literatura abundante, una de las mejores la tiene la Enciclopedia Británica online, en línea, es muy interesante. Con respecto, que su tiempo era la mejor enciclopedia del que mundo. uno la compraba por volumen, esa, la temática, la más costosa. Era la más cara siempre la británica, por precisamente la más cara. Su prestigio venía de su exactitud. Entonces, cuando describe los procesos de procesamiento de estos materiales, habla del alto costo, de la inversión de una serie de químicos, de una serie de procesos, y cabe una pregunta elemental. El área donde está la posibilidad de que estos recursos sean extraídos y convertidos en riqueza ya de potencia, no en potencial como son ahora, ¿cómo pudiera convivir esa área con todos esos efectos? Ojo, lo pregunta un converso, a mí no hay que predicarme, porque yo sé que la minería, si algo hace todos los días, es avanzar y los procesos cambian. Aquí había gente que cuando comenzó a protestar contra Barrick no sabía que la autoclave existían. No sabía. Y todavía no sabe lo que es una autoclave. No tenía idea. Y comenzó a notar que algo raro había, que algo era distinto a la Rosario Mining Company, cuando aquí hubo que reforzar puentes, carreteras y subir tramos de cablería para poder pasar esas autoclaves, para que por ahí esas monstruosidades de avanzada tecnológica pasaran. Entonces, basándonos en esa premisa, pudiera convivir con los métodos tecnológicos de la época, con la inversión de capital intensivo y de métodos modernos, ese lugar geográfico donde estaría esa extracción con un destino turístico que promovemos, vendemos, apreciamos, en la misma provincia de Pedernales, que por cierto, Pedernales se llama así por una piedra, Pedernal, o sea, la geología está implicada hasta en el nombre. Cabo Rojo se llama así por el color de la laterita. Claro, por eso que se llama Cabo Rojo. Entonces, ¿pudieran convivir en el espacio geográfico que hoy tenemos? Perfectamente encajan allí, porque cuando tú te vas a Cancún, y tú sabes la cantidad de turistas que llega a Cancún, allí conviven con la actividad minera de Calica. Y van a Varadero y está la mina de Moa, la de níquel más grande. Está ahí cerquita. Y la mina de Che Guevara está ahí en Moa. Sí. Yo he estado allá. Con complejo minero más grande del Caribe. Claro, tú vas ahí. Mira, yo planteaba en uno de los programas en los que he participado que tú puedes perfectamente dejar ese puerto
que ese puerto que se le ha facilitado al turismo es un puerto minero hecho por la Alcoa. Lo hizo la minería. Es de la minería. Como hizo el aeródromo. Es de la minería. Como hizo el aeródromo también. Fue mi casa que yo te la presté a ti, pero sí. Claro. Como hizo el aeródromo Claro, eso es fue la minería que hizo ese puerto. Claro. Y para los que no lo saben, el de Asua. Y agrega algo más. Claro. El primer play de Liga Menores de este país, de pequeñas ligas de pelota, lo hizo la Alcoa cuando trabajaban Caron aquí a la práctica. Ven, Pedernales. Ven, buen dato ese. Entonces, ¿qué ocurre? Al llegar al puerto, tú puedes perfectamente excavar una rampa soterrada a cielo abierto, tú la haces, luego la techas, como hiciste en la 27. Esos túneles que tú tienes son falsos túneles, lo que tú tienes en la 27. Sí, claro. Son falsos. Porque un túnel de trinchera con una bóveda. Claro, yo participé en eso. Con un trencher, se cava y luego al final tú tapas con una losa de hormigón. Y ya queda un falso túnel. Tú puedes hacer eso mismo. Con un trencher, tú excavas, bajas ahí un conveyor, que es una correa transportadora, y desde ahí tú conectas el mineral a un barco o el concentrado a un barco, y el turista anda caminando por encima de esa operación, ni la ve, ni la siente, ni la huele. ¿Ves? Cuando tú vas por la Máximo Gómez, tú no ves el metro, y ni lo sientes, y está ahí abajo. Y le pasamos al gasoducto del este por encima de Exactamente, y no lo ves, y está ahí abajo. Entonces tú puedes perfectamente hacerlo así, y tú puedes compatibilizar minería, turismo y medio ambiente. Pero la particularidad que tiene ese puerto es que es un puerto turístico, el de Cabo Rojo. No, es minero. Originalmente minero. Es un puerto minero, prestado al turismo. Prestado al turismo. Sí, es un puerto minero que lo hizo la Alcoa. Okay. Y desde 1959 hasta 1983 operó como puerto. Y después, cuando estaba ahí, la empresa cementera, Cemento Andino. Si puede tener un doble propósito la pregunta, porque hay un plan de desarrollo turístico. Y si no hacemos otro un plan minero. No, separarlo. Si no hacemos otro puerto, si no hacemos otro partidario de otro puerto. De otro puerto. En los cocos se hace otro. Tú haces otro puerto, entonces tú dejas ese exclusivo para atracar cruceros y haces el otro al lado para la minería. Claro. En la zona de los cocos, ideal para eso. Señores, vámonos a la pausa porque esto hay que aprovecharlo. Sé que quedan unos pocos minutos y tenemos que exprimir esta presencia de nuestro compañero, nuestro querido ingeniero Osiris de León. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Francis. Bueno, estamos de regreso con más, señores. Son las 10:42. Vamos a aprovechar de inmediato, Susana, compañeros, Felipe, la presencia del ingeniero geólogo Osiris de León, que ha explicado no solo el tema de las tierras raras, sino los otros temas que también se han sumado a los distintos tópicos que domina. Vámonos de inmediato. Bueno, vamos arriba entonces. Mira, Osiris. Mira, Osiris, Estados Unidos ahora le quiere cobrar a Ucrania todos los cuartos que ha invertido en la guerra, ¿verdad? Y Donald Trump lo que le ha dicho es, mira, no me busques dinero, pero dame toda la tierra rara que tú tienes. Lógico. Y hoy lo está reconociendo públicamente Zelensky. Dice que Estados Unidos le está pidiendo el 50% más uno de la tierra rara. Lógico. Y si no me la da, hay problema. Entonces, a mí me extrañó, a propósito de esa información, cuando vino el secretario de Estado aquí, que uno de los temas principales en la rueda de prensa con el presidente fue ese. Claro. El de la. Ese tema vino en la agenda desde allá. Ese fue el tema que trajeron. Sí, eso fue el tema. Desde mi punto de vista. Cierto, tienes razón. Estamos ante un potencial contrato de República Dominicana y Estados Unidos con respecto a ese tema, y cómo deberíamos prepararnos como país para eso. Mira, yo creo que sí, que estamos en esa ruta. Es conveniente para el país por un tema de cercanía, por un tema de tecnología, por un tema de regionalismo, por un tema de acuerdos previos que hemos tenido con Estados Unidos, y que mal que bien, cuando nosotros ponemos en la balanza nuestras relaciones históricas con Estados Unidos, nuestras relaciones históricas con China, al final hemos tenido mucho más relaciones con Estados Unidos que con China. Eso es una realidad que está ahí en los libros de historia. En tal virtud, yo entiendo que Estados Unidos, sabiendo que en términos de reservas netas disponibles, China tiene más en su territorio que Estados Unidos en su territorio, Estados Unidos va a buscar compensar reservas, ¿dónde? Con los países cercanos y amigos, y que se va a acercar a la República Dominicana, a Jamaica, a Haití, a todo el que tenga tierras raras en esta región, y le va a decir, yo quiero un acuerdo contigo, porque al final Estados Unidos va a planificar su industria tecnológica en función de los volúmenes de reservas de elementos de tierras raras que tenga disponible en la región y que no tenga que estar dependiendo de Asia. En tal virtud, yo creo que lo que el Estado Dominicano tiene que hacer, lo que yo sugeriría como ciudadano, como geólogo, sería que el Estado ponga este tema
en el número 1 de la agenda, como Estados Unidos lo puso. Susana, ¿cuántos temas no pudo haber traído Marco Rubio? Muchísimo. Si puso el tema de tierras raras, es porque para Estados Unidos, tierras raras es un tema vital en su industria tecnológica, en su industria armamentista, en su carrera espacial. ¿De acuerdo? En salud, en la telefonía celular, en los televisores, todo esto. Entonces, Estados Unidos dice, pero si China hace eso, yo lo puedo hacer. ¿Qué está usando China? Elementos de tierra rara, yo lo puedo usar también. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que el socio estratégico más conveniente para la República Dominicana en el momento actual es Estados Unidos, sin cerrar las puertas a conversación con todo el que esté interesado. Porque al final, mientras más países estén interesados en nuestras tierras raras, pues mejor cotización tenemos de nuestros elementos de tierras raras en nuestro mercado y nos pueden llegar mucho más tecnología. Nosotros estamos en una fase primaria de exploración, pero yo creo que nosotros podemos ir haciendo paralelamente algo que hacíamos en Rosario. A mí me tocó trabajar por muchos años en Rosario. Mientras un grupo de geólogos estaba en el campo haciendo geología, geoquímica, geofísica, trincheras, perforaciones, había un equipo buscando laboratorios internacionales, mandándole las muestras que nosotros colectábamos en el campo, se lo mandaba en volúmenes importantes para que hicieran pruebas metalúrgicas y ver con qué tratamiento hidrometalúrgico o pirometalúrgico o flotación o tostación responde mejor en términos de mayor volumen de recuperación y menor costo de procesamiento con menos desecho residual ambiental que pueda impactar el medio ambiente. Por tanto, yo creo que el Estado Dominicano está ahora en la oportunidad de trabajar los dos frentes simultáneamente. No tiene que uno esperar al otro, es decir, no hay que esperar como en un cronograma que termine la fase A para comenzar la fase B. Claro. Y terminar la fase B para comenzar la fase C. Tú puedes tener equipos distintos, pero tú puedes perfectamente crear un equipo dentro del Ministerio de Energía y Minas que se encargue de todo lo que es factibilidad metalúrgica y que ese equipo está permanentemente tomando muestras, haciendo contacto con laboratorios de Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Australia, de donde sea, para ver cuál tratamiento metalúrgico se adapta mejor al material que nosotros tenemos, porque cada material tiene sus particularidades en términos del contenido de elementos que a veces el elemento que a ti no te interesa, por ejemplo la sílice, se te convierte en un problema, en un tratamiento metalúrgico, porque el contenido de sílice a veces es tan alto que se te convierte en muy reactivo al tratamiento que tú le das y entonces te bloquea, te obstruye. Lo que nos pasaba con los sulfuros, el sulfuro fresco no reaccionaba a la tecnología original de cianuración. ¿Por qué? Porque esa tecnología había sido diseñada para un mineral oxidado, que fue el que se le mandó originalmente desde Rosario Dominicana, y entonces con ese material, que era una tierra roja también, era una laterita, solo que enriquecida con oro, plata, cobre y zinc. Los laboratorios hicieron pruebas. Mira, responde bien con el cianuro. Quiere decir que lo molemos, le ponemos un poco de cianuro, le ponemos un poco de cal, tenemos una solución, la decantamos, la filtramos, luego le llevamos a fundición y tenemos un lingote. Lo otro, tú lo mandas a una represa de cola y ya. Por tanto, yo creo que el Estado está en esa etapa ahora de ir dando ese paso. Osiris, Leonel Fernández hizo una propuesta, su objetivo, aunque él lo que propuso fue la incorporación al Consejo de Administración de Midón, de CAMIPE, del Servicio Geológico, de la Dirección, algo que legalmente no puede ser, porque el Consejo de Administración tiene que responder a la Constitución accionaria y es una compañía. Ahora, hay que, sin duda, reforzar la fiscalización, la regulación y la administración propiamente del contrato. ¿Qué estructura tú sugieres para reforzar el ministerio, si un viceministerio, si una estructura, si una adscrita especial, dividiendo para que pueda asegurar la administración del contrato, la regulación, la fiscalización y la defensa? Porque eso que tú dijiste, aunque no lo dijiste, yo lo entiendo bien. Es mejor hacerlo con Estados Unidos. Estados Unidos no es Canadá. Estados Unidos no va a aceptar que aquí después 3 pendejos quieran venir a cuestionar un contrato bien negociado.
y que ellos están metiendo mucha inversión. Mira, Susana, tú conoces muy bien porque has trabajado mucho el tema de la ITE, la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, de la cual la República Dominicana es signataria. Eso nos obliga a nosotros a ser transparentes, de principio a fin, en todo lo que hagamos en materia de minería, hasta en minería de agregados, en minería de piedra caliza, de mármol, de yeso, de sal, la minería que sea. Tenemos que ser transparentes frente a la comunidad, decirle qué estamos haciendo, cuánto gastamos en eso, cuál fue el beneficio y cómo se distribuyó ese beneficio. Yo siempre he sido partidario, no de ahora, desde los años 80, en que el Estado publique mensualmente, y en Corda lo hacíamos, cuando estuvimos ahí con Caonabo Javier Castillo. Caonabo Javier Castillo todos los meses publicaba en todos los periódicos una tabla del estado de beneficio o de pérdida de cada una de las empresas de Corda. ¿Cómo iba eso? Entonces, que las empresas mineras aquí publiquen eso mensualmente y que el Estado tenga acceso a eso. En este caso, tú estás hablando de una empresa minera dominicana, Emidom. Entonces, hay una figura que el actual presidente de la República, Luis Abinader, ha utilizado, aunque otros gobiernos lo habían utilizado, pero le está funcionando bien. Es crear comisiones especializadas de alto nivel que se encarguen de supervisar desde fuera y decirle a él desde dentro cuáles cosas hay que pulir para que funcionen bien. Y te puedo decir por una comisión en la que yo participo que funciona, porque tienes la independencia externa, porque ahí hay 4 universidades, hay 2 ministerios, pero está también el Colegio de Ingenieros. Entonces tú tienes una mezcla de lo interno a través de 2 ministerios y de una oficina de evaluación sísmica, pero tienes 4 universidades, incluida la UAS, que son externos al gobierno, y tú tienes un colegio de ingenieros que es externo al gobierno. Cada vez que esa comisión le dice al presidente de la República, mire, hay tal situación en tal sitio, se le presta atención al tema, porque se le dice, no solamente se le dice qué hay, sino que hacerlo. En este caso, con la minería, esa comisión que el gobierno puede decidir, quiénes pueden integrarla, así 8, 10 instituciones distintas, y puede estar ahí como parte de la Cámara Minera Petrolera, digamos, como opinión, porque ahí tú tienes un cuerpo especializado que sabe de minería, es decir, no es lo mismo que Juan Pérez venga a la Z y diga cualquier cosa de la minería, que un operador minero que estudió minería, se graduó de minero y tiene 20, 30 o 40 años haciendo minería. Ese se sabe el abecedario completo en la industria minera y te dice qué se puede y qué no se puede. Y cuando tú le dices, es como tu mamá, si tú pretendes darle clases de cocina a tu mamá, te dice, pero ven acá, muchacha, cuando tú naciste ya yo tenía 20 años lidiando con cosas en la cocina, yo sé qué cantidad de aceite se le pone a esto, qué cantidad de condimentos. Por tanto, ya voy, Felipe. Cuando tú tienes ese equipo multidisciplinario externo que tiene la independencia y la autonomía de decirte las cosas como son y que cuida su prestigio, te va a decir las cosas como son y eso enriquece la toma de decisiones. Osiris, habla de laboratorio. Tengo entendido que la República Dominicana tiene uno de los laboratorios más modernos en análisis, que lo tiene la Dirección General de Aduanas. Es correcto. Y te voy a decir lo siguiente, sobre todo. Que se inauguró con un programa del gobierno de la mañana. Sí. Uno de los laboratorios más modernos. Eso se había pedido desde aquí, desde la Z, que el gobierno instalara un laboratorio. Uno de los laboratorios más modernos de América Latina. Sí. Dice lo siguiente. Los equipos analíticos instalados en los laboratorios de la Dirección General de Aduanas presentan diversas aplicaciones que pueden ser desarrolladas para realizar innumerables análisis, tanto de matrices orgánicas e inorgánicas. Las matrices inorgánicas que pueden ser analizadas son los minerales, metales, no metales, semimetales, de forma elemental, mientras que las matrices orgánicas incluyen compuestos orgánicos en sus diferentes formas y condiciones. Y cabe destacar, analizar sustancias que pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Es correcto. Si tenemos un laboratorio de esa naturaleza, es posible que parte de esos elementos que se están tomando como muestra en Pedernales pudieran ser analizados en los laboratorios de aduanas. Definitivamente, porque es el más cercano y el que te puede salir a menor costo. Además, pero tenemos técnicos. De institución a institución no tienen por qué cobrarse. O sea,
puede firmar un acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Aduana, de forma tal de que Aduana solamente le cobre el costo operacional, el costo de los reactivos. Es aduana la que chequea toda. Pero para seguirlo haciendo. Exacto, sí. O sea, ese laboratorio se instaló a raíz de una crisis en el sector minero. Y fue precisamente para rastrear cada componente mínimo que pueda estar presente en los productos mineros que exportamos y por extensión entonces a lo que el país importa en otras áreas, incluyendo la parte orgánica. No tenemos entonces que salir de aquí a llevar esa muestra. No. Para la parte de prueba metalúrgica sí que es otra cosa. Pero la analítica química cuantitativa, lo que es espectrofotometría de absorción atómica, lo que es difractometría de rayos X, tú puedes hacerlo perfectamente aquí. Osiris, una pregunta interesada. Que no era doré, era oro. A veces era casi. Si me dejaron ser, no puedo. Una pregunta interesada y es con relación a la provincia María Trinidad Sánchez a efecto de la discusión con relación a los tsunamis. En 1946 la provincia, específicamente Nagua y Matanzas, fueron sufrieron el impacto terremoto y maremoto de un terremoto y también un maremoto. Y estos fenómenos son muy difíciles de predecir, más que unos segundos o minutos antes de acontecer. Entonces, ¿qué medidas preventivas pudieran tomarse? Y si es posible, si hay alguna herramienta más moderna que de alguna manera pueda decirnos cuándo será el próximo maremoto, si es que se pudiera decir que habría un próximo. Mira, Google está probando desde hace unos 5 años todo el cableado de fibra óptica que rodea al mundo llevando voz y data. Porque cuando ese cableado pasa por zonas de falla sísmicamente activa, minutos antes de que ocurra un gran evento sísmico, se invierte la polaridad de la señal y está probado. Se invierte la polaridad de la señal y está probado. Por tanto, lo que se está haciendo ahora es puliendo el método. Antes de decir, bueno, tenemos esta herramienta. Los chilenos y los japoneses han estado probando con mediciones en la perturbación del campo electromagnético que rodea la Tierra. Porque se ha podido comprobar cuantitativamente que hay cambios importantes de forma local en el campo electromagnético que envuelve el planeta Tierra días antes de que se produzca una ruptura sísmica. Porque recordemos que el terremoto es una ruptura de la corteza terrestre. La corteza terrestre está integrada por silicatos. Los silicatos son mayormente asociaciones de átomos de silicio y de oxígeno. Cuando se friccionan, se calientan y producen una corriente piezoeléctrica. Y esa pequeña corriente piezoeléctrica genera una pequeña perturbación en el campo electromagnético, porque a su vez él está generando un pequeño campo electromagnético. Es como que nosotros estamos aquí en esta emisora y de repente a alguien le entra una llamada y comienza a hablar en esa llamada. Se escucha que hay un ruido ahí, que hay una perturbación. Eso pasa. Y entonces eso se está evaluando. Yo entiendo que a la vuelta de pocos años vamos a tener disponibles herramientas que nos van a permitir establecer lugar, día y hora, con márgenes de error quizás de una hora. Necesitamos las boyas de aviso temprano. Y riesgo reciente en Nagua. Mira, Nagua ya tuvo el 4 de agosto de 1946 un terremoto de magnitud 8.1. con una réplica de 7.6. El terremoto más grande que hemos tenido en la región del Caribe desde que llevamos registros 8.1 con réplica de 7.6. Fueron dos. Por tanto, Matanzas, que era la comunidad cabecera de ese entonces, fue destruida por el tsunami. Ahí se funda el otro. Ahí se fundó la otra después. Por eso que queda Matancita y después se funda Nagua ya. Es una zona muy baja. Porque recuerda que Samaná era una isla. No, una península. Vamos con Osiris. Ahora voy a hacer de portavoz de Fernando Ramírez. Va a haber otro terremoto en el 28, está en su casa, pero está trabajando. Dice, mi saludo para Fernando. Quiere saber, Fernando, porque como ahora todo el mundo sabe de tierra rara, como ahora todo el mundo es experto, en el caso de Donald Trump se está apalancando en Elon Musk, que sí sabe de todo ese tema tecnológico,
pero nosotros aquí todo el mundo sabe. Entonces él quiere saber qué político está preparado en este momento para abordar en la mesa de discusión el tema de las tierras raras. Mira, el presidente de la República ha dado seguimiento paso a paso, minuto a minuto a este tema de la tierra rara, no de ahora. Te lo digo porque a mí en lo personal me ha tocado el tema varias veces, porque cada vez que le llega un informe lo lee de manera completa. Por eso él te puede hablar con propiedad y con objetividad de cuáles son los resultados hasta el día de hoy, porque es normal que los presidentes de la República en todos los países estén al tanto de cosas que son estratégicas. Y en este caso estamos hablando de elementos estratégicos para la minería, para la economía, para la política y para la industria tecnológica. Entonces yo creo que perfectamente, ahora que el tema está sobre la mesa, no solamente el presidente de la República, todos los líderes políticos deben prestarle atención al tema de las tierras raras, documentarse lo mejor posible. La información que hay no es secreta, es información pública, está disponible. Por eso tú ves, bueno, ahora en unos minutos tendremos un panel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hablar de este tema de las tierras raras. Y el lunes pasado tuvimos también un panel que fue en el Instituto José Francisco Peña Gómez. Y ahí estaba Susana Costro, estaba ahí, el director general de Minería estaba ahí, el director del Servicio Geológico Nacional estaba ahí, el asesor minero del Poder Ejecutivo estaba ahí, yo estaba ahí, y estaba ahí mucha gente interesada en conocer esto. Yo creo que a partir de ahora cada día habrá más y más información dada a conocer de manera pública sobre el tema de las tierras raras, para que el país se empodere de este tema, apoye este tema, sobre todo las provincias del sur profundo, como llamamos. Amén. Esas provincias del suroeste. Lo necesitamos. Por cierto, una de las respuestas que Osiris no te va a dar, Ediulga, yo te la voy a dar. Uno de esos políticos está aquí en cabina, porque Osiris es político también. Candidato presidencial. Otra cosa. Gracias. Mira, yo quiero agradecer la presencia de Osiris, porque siempre esto es interesante, importante, que la gente obtenga la información adecuada, que se debata la información adecuada, que se hagan las preguntas del lugar, precisamente las preguntas que hay que hacer sobre este tema, y que el debate siga. Si no, esto tiene que ser enriquecedor. De aquí, ingenieros mecánicos, ingenieros en minas, ingenieros civiles, ingenieros geológicos, ingenieros químicos, pero todo el encadenamiento productivo que pudiera generar. Cuando vaya a invitar a los sabios en la Z, tú tienes que darme un espacio. No, tú venimos. Ese día venimos una comisión. Ese día venimos para una comisión observadora del gobierno de la mañana, y estaremos tú y yo. Yo quiero agradecer no solamente eso, quiero agradecer, además de todo ese tema técnico, el tema humano. Porque Osiris, para los que no lo saben, encima de todo ese conocimiento que tiene, una persona muy solidaria, y sé por qué lo digo, y él lo sabe. Yo quiero, antes de irnos, agradecer, además de este tema tan interesante, yo quiero agradecer la respuesta que nos da el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, que específicamente al gobierno de la mañana, específicamente a nosotros, nos ha enviado pues un informe adjunto a una sentencia que, claro está, no vamos a divulgar porque no vamos a violar la ley. Hay que proteger el bien mayor, que es el menor involucrado. En el comentario de ayer de Felipe, que se volvió un comentario colectivo por la indignación que nos genera, por la reacción natural ante un hecho de esa monstruosidad. Le vamos a dar lectura, es interesante, tiene motivaciones y tiene descripción de cuál fue el rol de la institución y de cómo se dieron los hechos previos a la desgracia que ocurrió. Nosotros vamos a estar dándole lectura, claro está, vamos a llegar a nuestras conclusiones. Quiero agradecer a Samir, que nos hizo el contacto, y a la señora Ligia Janet Pérez Peña y a Alexandra Santelices, que nos enviaron el documento. Está adjunta la sentencia y está adjunto pues todo el tema, que me parece que quiero agradecerlo, porque la idea del gobierno de la mañana es precisamente interpelar. Esta es la interpelación cívica. No tenemos el mandato del Congreso, pero tenemos el mandato del pueblo que nos escucha. Y esa es la idea. No vamos contra nadie, no vamos contra las instituciones, todo lo contrario. Lo que queremos reivindicar desde aquí es que funcionen para lo que su fin de ley y para lo que su mandato de ley dice. Lo queremos con CONANI como lo queremos con cualquier otro. Sobre todo el aspecto de por qué entregaron, que es lo más fundamental. Claro que sí. Y ahí hay un párrafo que le vamos a dar lectura con lupa. Me recuerda precisamente una gran pregunta que se ha hecho siempre a la sociedad: ¿quién mató al padre Canales? Sí. Vamos a darle lectura. Pero le agradecemos, porque definitivamente eso a mí me gusta personalmente, que cuando yo pregunto me respondan. Me están llamando. Esa es la clave. ¿Quién te llama? Me llaman que como Siri sabe de todo, que le pregunte
qué tipo de tierra que hay en Manzanillo, que ahora están la mata pariendo guineo lleno de cocaína. Ya. Llévatelo, Frank.